Así, estimados amigos, buenas noches. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia, por su participación para esta importante ponencia que nos va a traer una colega de la comunidad. Presento, le vamos a dar la bienvenida a Dayana Romero Monroy. Ella es ingeniera civil, PMP, especialista en PMO, en riesgos, en cronogramas y metodologías de gestión. Es CEO de Dayana Romero Consulting y con más de 15 años de experiencia liderando proyectos y PMOs en sectores públicos y privados, también ha sido ponente internacional en Latinoamérica, Estados Unidos e Inglaterra. Cuenta con más de 9 años de experiencia docente y también es instructora autorizada por el PMI para las certificaciones de PMP y PMO. Con ustedes, amigos, Dayana Romero. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, Marcel, por la presentación y gracias a Gestum por la invitación. Es un placer para mí estar esta noche con todos ustedes. La presentación del día de hoy es acerca de la certificación PMI-PMOCP, su valor y sus aplicaciones en proyectos públicos y del sector privado. Es un gusto poder compartirles en este espacio, compartirles un poco acerca de mi experiencia, de la experiencia también de mi empresa, Diana Romero Institute and Consulting, en estos años, tanto para servicios en Perú como en el extranjero, realizando diagnósticos, diseños, implementaciones y capacitaciones también para las PMOs que están en formación y que también ya están implementadas y operando. Entonces, esta noche les voy a compartir un poco acerca de cómo la certificación y no en sí el documento, el papel, sino lo que aprendemos, el camino, ¿no? En todo este aprendizaje, en todo este conocimiento, en esta actualización también de documentos, de prácticas, de herramientas que ya vamos a ir comentando un poco. ¿Bien? Eso es lo que tenemos esta noche para ustedes, para poderles compartir. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la certificación PMI-PMOCP, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de su valor, es importante primero definir qué es, qué instituto le pertenece y cómo actualmente podemos aplicar a ella. Bien, la certificación PMI-PMOCP es una certificación que certifica la experiencia de las personas, no de las empresas, ¿ok? Es de las personas en liderar y dar forma a las oficinas de gestión de proyectos, PMOs, demostrando la capacidad de la persona que se va a certificar para generar valor estratégico. Por otro lado, esta certificación también demuestra que la persona certificada entiende las necesidades únicas, los retos y la cultura de cada organización a la hora de diseñar una estructura óptima de PMO. Esta definición, de hecho, es tal cual obtenida del PMI. Esta es la definición de esta certificación. Entonces, estamos hablando de oficinas de gestión de proyectos. Aquí les quiero comentar brevemente una anécdota que nos pasa siempre. El PMI tiene varias, el PMI es el Instituto de Dirección de Proyectos con sede en los Estados Unidos, bastante reconocido en todo el mundo, en Perú y en Latinoamérica también. De hecho, yo cuento con varias certificaciones del PMI y hace unos 2 años, o un poco más de 2 años me parece, sacó una certificación llamada PMI-CP, que justamente esa certificación es de construcción, Construction Professional. Entonces, lo que muchos colegas entran en confusión cuando ven PMI-PMOCP, quizá como que lo leemos rápido, piensan que es la certificación de construcción, pero no, esta es otra distinta, esta es de construcción y esta específicamente que vamos a hablar esta noche es sobre PMOs, sobre oficinas de gestión de proyectos. Quería contarles nada más esa pequeña anécdota sobre a veces esa confusión entre esas dos certificaciones. Y justamente hablando de esto, para entrar un poco en contexto de la existencia quizá, porque puede ser que para muchos de ustedes sea la primera vez que escuchan que hay una certificación en PMO o una certificación que provee el PMI, que es un instituto reconocido.
Entonces, este año el PMI ha hecho varias, de hecho siempre lo hace, pero ha hecho varias renovaciones en sus productos, tiene nuevas certificaciones también, ha actualizado sus documentos, sus guías, etcétera. Entonces, ahora hay una categorización sobre las certificaciones, en categorizaciones que tienen como una parte específica, que son las certificaciones especializadas, y justamente dentro de esa categoría se encuentra esta certificación PMI PMOCP relacionada a las PMOs. Entonces, dentro de los productos que tiene el PMI como certificaciones, probablemente algunos o muchos de ustedes tengan o conozcan la certificación PMP, que probablemente es una de las certificaciones más famosas, ¿no? Estas están en otra categoría. Entonces, la certificación PMI PMOCP está en la categoría de certificaciones especializadas. Y junto con esta categoría de certificaciones especializadas hay otras más, como la certificación en riesgos, que es la RMP, la certificación en ágil, que es la ACP, la certificación en construcción, que es la que comenté, la certificación en cronograma, que es la SP, entre otras, que hay muchas más. Entonces, para entrar en contexto, estamos hablando de una certificación especializada, no general, especializada. Y eso es muy importante conocer si en caso ustedes estén buscando certificarse o quieren conocer simplemente un poco más acerca de ello. Bien, ya que estamos hablando del valor de esta certificación, como yo, muchos colegas probablemente que trabajamos en una PMO, hemos implementado PMOs, hacemos consultoría, docencia, entre otros, probablemente hayan ya averiguado acerca de qué certificaciones relacionadas a las PMOs o en qué certificaciones o con qué instituciones se pueden certificar. Entonces, hace varios años ya, muchos colegas de Perú y de otras partes de Latinoamérica nos certificamos con una certificación llamada PMOCP, que justamente, como ven aquí, este es su loguito, ¿no? PMOCP. Y esta certificación le correspondía a PMO Global Alliance, que es una institución de talla mundial también, que reunía varias personas de la academia, de la industria, que constantemente hacía mucha investigación, liderada por Américo Pinto. Entonces, esta certificación PMOCP, como era antes, se llamaba PMOCP tal cual, tenía una metodología basada en 8 pasos muy interesante, llamada PMO Value Ring, ¿bien? Y esta misma institución había creado una herramienta para la aplicación de los 8 pasos, que no sé si se ve muy pequeñito, pero algo así era la herramienta, y tenía una versión de prueba, si no me equivoco, de 15 o de 30 días. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba dando mis primeros pasos en PMOs, en el mundo, en las PMOs. Recuerdo que cuando estudié para prepararme para la certificación PMOCP, entramos a la aplicación. Me pareció bastante interesante porque tenía ya una base de datos, porque podía ingresar información, ¿no? Y entonces facilitaba mucho el realizar un diagnóstico, un diseño de la PMO acompañado de esa herramienta que tenía una versión prueba, pero después ya tenía un costo. Además, para rendir el examen y aprobarlo, ¿no? Por supuesto, el requisito era rendir un examen pagado, no es gratuito, no era gratuito, de 40 preguntas, el cual estaba disponible en español, inglés y portugués. Por ejemplo, en mi caso, yo lo rendí en español y fue a través de una prueba virtual desde mi casa, con un proctor y con una serie de verificaciones y condiciones para asegurar como que la prueba sea totalmente pues, legible, totalmente, digamos, segura para los evaluadores. Los materiales están disponibles en español, inglés y portugués. Cuando yo llevé esta preparación, tuve materiales en español, algunos en inglés y otros en portugués, entonces ahí había como una mezcla, pero la mayor parte estaba en español. No solicitaban elegibilidad, simplemente se llevaba el curso online, en vivo, creo que también había presencial y demás, se pagaba por el derecho al examen, por supuesto, y se rendía el examen, ¿no? Y la validez era de por vida, o es de por vida, eso aún se mantiene. Pero unos años más adelante, porque esto les hablo de hace varios años, yo por ejemplo me certifiqué aquí en el 2000, me parece 19 o 20, en esa fecha. Pero
A partir del 4 de febrero del 2025, de hecho, antes de esa fecha incluso ya hubieron lanzamientos, comunicados y demás, ¿ok? Pero específicamente en esa fecha, por qué la colocamos aquí? La quiero distinguir porque la certificación PMOCP, que antes era una certificación a la cual se podría rendir dando 40 preguntas, ¿no? Pasó a ser una certificación con un examen de 120 preguntas para rendir en un tiempo de 165 minutos. Eso es un cambio bastante grande porque estamos hablando de 3 veces más la cantidad de preguntas del examen. Pero eso no es todo, sino que también pasó que ahora PMO Global Alliance, el instituto, pasó a formar parte del PMI, del Project Management Institute. Entonces, primero se mantuvo como PMOCP con el loguito del PMI, como lo pueden ver ahí, y luego, pues pasó a llamar PMI PMOCP, de hecho, esta tiene una marquita registrada. Por otro lado, ya no hablamos solo de una metodología de 8 pasos, hablamos ahora de un framework, de un marco de trabajo, hablamos de un flywheel generador de valor de la PMO, que habla del ciclo de la experiencia del cliente de la PMO basado en 10 pasos accionables, y esos pasos están en 5 etapas, que son exploración, diseño, despliegue, mejora y valor. Por otro lado, el examen, ¿no? Ahora pasa a tener como todos los exámenes del PMI, un esquema del contenido del examen, que le suelen decir ECO en español, un esquema de contenido del examen, pero de la certificación PMI, PMOCP. Entonces, ya eso quiere decir que hay una estructura, que hay unos dominios, que hay unas tareas, hay unos facilitadores, hay toda una información en ese documento muy importante si queremos certificarnos. Por otro lado, se lanza también la guía práctica, Oficina de Gestión de Proyectos del PMI. Primero se lanzó en inglés y luego ya pasó a traducirse en otros idiomas, entre ellos el español. Actualmente está disponible en español. Este esquema de contenido también está disponible en español, está en español, en español. Luego, el idioma para rendir la certificación actualmente es 9 o 10 idiomas, entre ellos está el español y el inglés. Aquí vienen varios cambios porque ahora son más preguntas, son 165 minutos para rendirlo. Los materiales están disponibles en español, inglés y portugués. Ahora sí hay requisitos de elegibilidad que hay que chequear si cumplimos o no. Y la renovación se tiene que hacer con PDUs cada 3 años, y hay que pagar, como todos los otros productos del PMI, una tarifa para renovar una vez que hayamos completado esa cantidad de PDUs, que me parece que son 30, si no me equivoco, en un periodo de 3 años. Ahí tendríamos que ver el handbook del PMI donde está la cantidad de PDUs por cada certificación, ¿ok? Y otra diferencia que sacó hace unos cuantos meses atrás, de hecho que yo estaba haciendo bastante seguimiento a esto, que ya no solamente puedes tener la certificación como tal PMI, PMOCP, sino que también puedes ser instructor acreditado por el PMI, que le llaman ATPs, ATP instructor, para preparar a las personas para esta certificación, para PMI, PMOCP. Entonces, para eso hay un entrenamiento, hay una evaluación de la hoja de vida, básicamente un entrenamiento de varios días y un examen que hay que tomar para ser como instructor. Entonces, como pueden ver, se han aumentado como más información, por supuesto, se ha renovado información, ha dejado de existir ciertas herramientas, ha evolucionado, como los logos, las marcas, ¿no? Han funcionado, ha salido esta guía que es muy, muy interesante, que ya les voy a hablar un poco esta noche sobre las aplicaciones, cómo puedo tomar esta lectura, cómo puedo entenderla y tropicalizarla quizá a nuestras situaciones, a las empresas o a la empresa en la cual están o que brindan consultoría, asesoría, cómo puedo combinar también las prácticas basadas en la experiencia que ustedes ya tienen relacionados a PMO, y cómo podemos aplicarlo realmente, ¿no? Tangibilizarlo, que no solo sea una diapositiva con un texto, sino cómo puedo volverlo una plantilla, un flujo, un instructivo, un manual, cómo puedo llevarlo a
cómo puedo convertirlo en una herramienta que sea de valor para la organización y, por supuesto, luego podamos hacer mediciones y podamos mejorar continuamente, ¿no? Entonces, como ven, hay bastante diferencia. ¿Qué es lo que pasó con las personas que ya estábamos certificadas con esta certificación PMOCP? Pues primero que automáticamente ya tenías este insignia del PMI, y para pasar a la tercera, digamos que es PMI, PMOCP, gratuitamente se puede hacer una actualización a esta certificación y ya el certificado o el nuevo certificado que se descarga aparece automáticamente como PMI, PMOCP, con todo el branding y los colores ahora, ¿no?, renovados por el PMI y ya con el nombre como tal PMI, PMOCP, que es el nombre de la certificación. Más adelante les voy a mencionar cómo pasar, si en caso alguno de ustedes tiene la certificación PMOCP de Global Alliance, cómo pasar a la PMI, PMOCP, que es pues del PMI. Bien, aquí hay un comparativo rápidamente o brevemente, de hecho es muy similar a lo que ya mencioné sobre las preguntas, requisitos, experiencia y demás. Algo quizá que distinguir es que para la certificación PMI, PMOCP, ahora nos piden experiencia y también nos piden acreditar una capacitación en PMOs. No tiene que ser necesariamente la capacitación del PMI, puede ser de cualquier empresa, pero alineado, ¿no?, a las prácticas y demás. ¿Ok? Y una ventaja, si ustedes ya son PMPs, es que la certificación PMP nos ayuda con respecto a validar, a ya no acreditar la experiencia, porque si no tienes la certificación PMP, te piden 3 años de experiencia en proyectos, si no la tienes. Pero si sí la tienes, la certificación, automáticamente ya este requisito de experiencia ya lo cumples y no tendríamos que registrarlo en las fichas como PMI suele manejar sus procesos de aplicación. Bien, vamos entonces, ya que sabemos un poquito acerca de hecho hay más detalles, hay más aspectos, pero ya sabemos un poquito acerca de, ok, cómo se llamaba antes, porque quizás tenemos colegas que dicen, yo soy PMO-CP, y otro colega que dice, yo soy PMI, PMO-CP, pero espera, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Si un colega me dice, tiene la certificación PMOCP y yo busco PMOCP y no encuentro, ¿no? Y otro colega me dice, soy certificado, me acabo de certificar como PMI, PMOCP, pero resulta que sí encuentro. ¿Cuál es la diferencia? Estoy interesado en certificarme. ¿Con cuál me certifico? Es lo mismo, ¿no? Estamos compartiendo que es la misma certificación, así que es importante como tener ese contexto. Bien, vamos a hablar ahora acerca del valor de la certificación. Desde mi perspectiva, y esta es una opinión personal, no es del PMI porque la anterior información está basada como de diversas fuentes del PMI y demás, blogs y también de la comunidad de PMO Global Alliance y todo esto que también está mucha información de esta pública. Pero con respecto al valor de la certificación, mi opinión personal y basado en la experiencia, en mis experiencias y también en el conocimiento, en las certificaciones también que he podido adquirir estos años, es que el valor de una certificación no está en sí en tener como tal el documento o el cartón, o si es digitalmente, ¿no?, la insignia, digamos así, al menos para mí creo que es mucho más de valor el recorrido que la persona pasa desde que toma la decisión de estudiar, de actualizarse, de adquirir conocimientos y pasa por todo un proceso de verificación, puede ser elegibilidad, puede ser experiencia y demás, pasa por un proceso de entrenamiento, por un proceso de adquisición de conocimientos. Posiblemente puede ser que los aplique o que los intente aplicar a la vez que va adquiriendo. Quizás no todos pueden hacerlo en el momento o para todas las situaciones, pero de ser posible, tiene mucho valor. Todo este proceso de adquisición, de aprendizaje, compartir experiencias con otros colegas que están en el mismo grupo de preparación o que ya se han preparado y ya tienen la certificación, pero compartir esas experiencias, ¿bien? Mi propio aprendizaje, mi experiencia, aunque sea implementando un poquitito,
Todo eso hace muy enriquecedor, todo ese camino hace muy enriquecedor el hecho de luego llegar al día del examen, sentarte al frente de una máquina y responder preguntas. Bien, ese para mí, en mi opinión personal, es el valor que yo le doy a cada certificación en la cual yo decido invertir tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Entonces, lo que les voy a compartir esta noche está basado en esa perspectiva, en la perspectiva de adquisición de conocimiento, de compartir experiencias, de aplicar, aunque sea un poquito de lo que pueda aplicar, de todo lo que estoy aprendiendo, de todo lo que estoy invirtiendo o en algunos casos puede ser también de lo que la empresa quiere invertir por mí, ¿no? Quiere invertir para mí como trabajador o como colaborador. Mi experiencia con respecto a PMOs está tanto en el sector público en Perú como también en el sector privado en Perú y en el extranjero. Entonces, les voy a compartir un poco acerca de cómo es que tanto con la información, con el conocimiento del anterior, del anterior material, los anteriores materiales de PMOCP, ¿no? Y los actuales y los materiales actuales, cómo es que me ha ayudado y nos ha ayudado, no solamente a título personal, nos ha ayudado a poder mejorar las implementaciones, a poder comprender y poder comprender mejor cómo puede ser percibida una PMO, cómo puedes comunicar también este valor, cómo puedes realizar diagnósticos, um, esclarecer también ciertos comentarios o cierta información que uno ve en la web que muchas veces no es cierto, ¿no? A esclarecer como, a tener como una luz con respecto a cierta información, a ciertas frases, a ciertas prácticas que aparentemente pueden ser buenas, pero luego uno analizando pues ve que no lo es. Entonces, todo eso, ¿no? Sin que nadie te lo cuente, sino viviéndolo en carne propia, es decir, de lo que está en el libro, entenderlo, tropicalizarlo, leerlo, entenderlo, ver, evaluar qué aplica, qué no, o qué se puede, qué es de prioridad y qué no para cierta organización, cuáles son sus necesidades, porque las necesidades de las organizaciones no son las mismas, independientemente del sector público o privado, no van a ser las mismas, cada organización es única, tiene su propia cultura organizacional, así que todo esto en conjunto, ¿no? Es lo que nos ayuda a poder darle ese valor a la certificación PMI, PMOCP, todo este aprendizaje. Vamos a empezar, entonces esta noche les traigo 6 puntos con respecto a este valor. ¿Por qué es de valor? El primer punto es porque provee, en este caso, a las personas que buscan certificarse, que se están preparando, que ya se prepararon, buenas prácticas internacionales aplicados a la realidad organizacional. Pero con aplicados a la realidad organizacional no quiero generalizar y decir que los documentos de la certificación o todos los documentos con los cuales me preparo, eso tal cual voy a copiar y pegar en toditas las organizaciones que yo trabaje o que haga, no. Tiene que, obviamente, ser primero evaluado, ¿no? Tiene que dar primero una evaluación. Entonces, por ejemplo, en este último año, ¿qué prácticas nosotros hemos aplicado? Nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, están entender las 30 competencias claves para profesionales de PMO. ¿Cuál es la fuente de esta información? La fuente de esta información es la guía práctica de PMOs del PMI. Por si no la mencioné, es esta que está aquí, de loguito naranja o con fondito naranja, que actualmente está en español y que pues se puede acceder comprándola o siendo miembro del PMI. Entonces, estas 30 competencias nos han ayudado al momento de hacer los manuales de gestión diseñar manuales de gestión para las entidades y para las empresas, a entender qué otras competencias nos están faltando con respecto a ciertos roles. Entonces, ese es un uso que le hemos dado. Hay otros usos más, pero ese es uno. El otro documento que justo un cliente me consultaba hace un par de horas antes, me decía, Dayana, estamos rediseñando nuestro brochure de consultoría. Este cliente brinda servicio de implementación, consultoría PMOs para empresas del sector industrial
petróleo y demás. Me decía, Diana, ¿cómo podemos mejorar el brochure empresarial de la empresa para ofrecer nuestros servicios a otros clientes, ¿no? Que buscan externalizar los servicios de la PMO, buscan una PMO externa o un consultor o una empresa que les haga estos servicios. Entonces yo le comentaba a este cliente, le decía, mira, puedes leer la guía práctica de PMOs del PMI, del PMI y hay una sección donde se habla de la implementación de la PMO según el framework, que es el PMO Value Ring, según este nuevo framework. Entonces, decía que hay una serie de pasos, que si bien es cierto, está bien detallado, pero que él tiene que obviamente evaluar qué servicios puede dar su empresa. Entonces, estamos aquí para quienes son empresarios, por ejemplo, abriendo quizá otras líneas de negocio o otros servicios que quizá no habían pensado, no tenían, bien, con respecto a la información. Entonces, esto no es, este caso que estoy comentando no es de uso directo, ¿no? No es que yo lo voy a implementar ya. No, es que con un servicio de algún cliente yo puedo implementar o yo puedo proponer hacer ese servicio. Entonces, me da como ideas, ¿no? Pero ahora, si nos ponemos a buscar como que en la web, probablemente también vamos a encontrar información. Si le preguntamos a un asistente de ella, probablemente ustedes digan, no, pues esta información también. Sí es cierto, pero ¿en qué se basa esa información? En búsqueda de muchas fuentes, ¿no? Podemos filtrar, es cierto, pero la guía práctica de PMOs, el PMI en este caso ha sido escrita o revisada también por varias personas que son expertas en PMOs, que trabajan, que han trabajado en diferentes industrias. Entonces, es una buena fuente de referencia. No digo que sea la única, pero es una fuente. Y otro ejemplo de buenas prácticas, por ejemplo, son al momento de hacer diagnósticos. Al momento de hacer diagnósticos sobre los servicios de la PMO, también hay una herramienta que se puede llevar, aquí está en Excel, pero se puede llevar a formularios o a aplicaciones con las cuales automáticamente podamos como tener votaciones y tener la interpretación y tener los resultados, como las estadísticas para el procesamiento. O también se puede hacer con un Power BI y demás. ¿Qué más? Recursos que podemos adaptar, porque estos sí no son de la guía, es decir, lo que ven aquí no está como tal cual en la guía o en los materiales de preparación, no. Esto es algo que nosotros como la empresa hemos adaptado para trabajar con diferentes clientes. Por ahí pueden ver de repente algo del OPM3, hay otras también herramientas, hay un BI, hay unos gráficos, entonces, pero justamente cuando estudias, cuando te preparas para todo eso, se habla del diagnóstico, se habla de la etapa de exploración, se habla de conocer cuáles son las necesidades de la organización, se habla también de la madurez de la organización, que de hecho la guía práctica de PMOs habla de 8 escenarios de madurez organizacional. Es muy interesante como que ese ítem o ese capítulo. Incluso hay como recomendaciones de qué podrías hacer si te encuentras en tal categoría de madurez. Entonces, con esa, repito otra vez, con esa información nosotros podemos crear nuestros propios recursos, podemos mejorar los que ya tenemos, como es el caso de estos que les presento. El punto número 2 sobre este valor de la certificación es hablar de la gobernanza. La gobernanza de la PMO se enfoca en políticas, procedimientos, estándares, marcos que guían la operación de la PMO, no del proyecto, no del programa, no del portafolio, de la PMO como oficina. Pero aquí muchas veces hay confusión entre la gobernanza de la PMO y la gobernanza de los proyectos. A veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Si yo ya tengo mi marco gobernanza del proyecto, esto es lo mismo para la PMO. No, porque el proyecto es uno, es un proyecto o un conjunto de proyectos de cierto tipo. Pero la gobernanza de la PMO, como pueden ver el gráfico, los extractos que ven aquí a la izquierda, este ya busca específicamente definir las estructuras de reporte, autoridad, toma de decisiones, rendición de cuentas, ¿qué más? Escalamiento, comunicaciones, roles, responsabilidades, autoridad también sobre relacionado a los diferentes aspectos de esa oficina, porque no todas bueno, las PMOs, las oficinas como tal, no todas empiezan, vamos a llamar así, como un centro de excelencia, ¿no? No todas cuando ya se implementan y están operando son perfectas, ya los proyectos se hacen más rápido, se gana más dinero, no, porque
todo pasa por un proceso de maduración. Y las organizaciones probablemente que ya tengan PMOs y que las continuamente hagan evaluaciones, diagnósticos, rediseñen, etcétera, ¿no? Pase por un proceso de mejora continua, probablemente buscarán mejorar las prácticas o identificar brechas o deficiencias que tienen, ¿no? Porque siempre podemos encontrar, siempre hay una oportunidad de mejora, siempre, ¿no? Así sea la PMO más que esté como muchos más años operando, ¿no? Siempre hay algo para mejorar, para implementar, para innovar, etcétera. Entonces, en un servicio nosotros diseñamos y implementamos una guía de gobernanza y de hecho buena parte también de lo que nos inspiró y lo que nos ayudó a diseñar esta guía fue también los documentos como de la preparación, obviamente entre otras experiencias más. Entonces, el segundo punto es la gobernanza, justamente porque es muy importante definir para una PMO la estructura, el marco, las políticas, los procedimientos. Y aquí yo resaltaría, sin discriminar las empresas privadas, pero yo distinguiría bastante o resaltaría bastante la importancia de estas prácticas de gobernanza en el sector público. En el sector público es muy importante definir por qué, porque hay políticas, porque hay normativas, porque hay regulaciones, porque en el sector privado puede ser que la misma organización diga, ya, quiero cambiar este procedimiento, quiero cambiar este flujo, quiero cambiar este formato, ok, lo hacemos. Y lo hacemos y lo pruebo hoy, ¿no? Lo aprueba el gerente hoy porque está de acuerdo, porque conoce del cambio, ¿no? Y es rápido, y puede ser rápido, puede ser que no escale a tantas personas, puede ser que el mismo director o gerente esté tan involucrado, ¿no? Ahora, depende de la compañía, pero que esté tan involucrado que sí, ¿no? Diga, ya, sí, tienes como toda la libertad para poder hacer cambios, innovaciones, incorporar quizá un software o una aplicación que te permita como autorizar documentos, registros, ¿no? Justamente tiene que ver con el nivel de autoridad, tiene que ver también con la ruta de escalamiento, con la toma de decisiones, ¿no? Pero en muchos de nuestros países, en el sector público, hay regulaciones, hay normas, hay leyes. Entonces, si queremos mejorar algo, la respuesta es depende. Vamos a ver, vamos a evaluar si está contemplado en el presupuesto, ¿no? Si tiene que ver, si está acorde a los objetivos estratégicos también institucionales, si hay dinero, si hay personas, factores también como cambio de gobierno, cambio de presidente, inestabilidad en los países también, eso hace que los procesos o las implementaciones que ya vienen caminando como que se estanquen. Bueno, no quiero generalizar, no quiero decir que siempre sea así en todos los países, pero al menos desde mi experiencia y desde lo que yo he visto, pues suele pasar. Entonces, aquí yo creo que vale la pena hacer como que la aclaración, esta práctica particularmente, recomiendo mucho que la puedan evaluar, incluir en sus oficinas de gestión o si están pensando en implementar su empresa, ¿no? Que puedan incorporar estas prácticas, no solo para el sector público, ¿no? Valga la aclaración. El tercer punto de valor es la capacidad para gestionar beneficios, riesgos y valor organizacional. Bueno, aquí quise poner como varias cosas para no separar en varios puntos beneficios, riesgos y valor. De hecho, podemos hablar mucho acerca de ello, pero es importante primero saber hacia quién, a qué grupo recibe y utiliza directamente los servicios de la PMO, ¿no? Pero basado en sus necesidades, ¿no? Y, y justamente esta identificación es muy importante porque al fin y al cabo son ellos quienes van a recibir y utilizar directamente los servicios de la PMO. La PMO va a ofrecer servicios o tiene funciones, va a ofrecer servicios, pero esos servicios tienen que ser usados por alguien, ¿no? Así como cuando vamos a un restaurante y pedimos la carta y queremos comer o queremos cenar, nos están brindando un servicio, ¿cierto? Y nosotros salimos de casa con la expectativa de poder utilizar o de pagar por un servicio, ¿no? En el caso de la PMO obviamente a estas personas también se les paga, ya sea que estén fuera o que estén dentro de la organización, pero se les va a pagar, ¿no? Es un trabajo que tienen que realizar, pero ¿no? Es importante distinguir
dentro de la organización, entonces, hacia quiénes se les brindará esos servicios, quiénes lo van a utilizar. Y algo muy importante, lo que es comprensible para mí puede ser que no sea comprensible para la persona que lo va a utilizar. Entonces tenemos que tener como la certeza y verificar también y consultar, comunicarnos y demás, de que lo perciben, lo entienden, lo pueden utilizar, ¿no? Porque no solamente yo, el que implementa, lo puede utilizarlo, sino que también la persona que va a operar, porque muchas veces pasa, o al menos en mi experiencia en consultoría, es que nosotros diseñamos, nosotros implementamos, acompañamos, pero llega un tiempo en el que termina el contrato, termina el acompañamiento y nos vamos, ¿no? Y entonces se queda alguien o un grupo de personas de la organización, la PMO, que forman parte de la PMO, o también pueden ser algunas otras personas de apoyo que van a darle esa continuidad, ¿no? Pero entonces, eso es importante, hacer como esa transferencia, esa conexión con respecto a los clientes. Y con respecto a los otros interesados, estas son personas que incluye a cualquier grupo y demás, que tiene un interés en lo que va a hacer la PMO, pero que no necesariamente utiliza directamente sus servicios. No lo va a utilizar directamente, sino va a tener un interés, o puede ser que algo de lo que haga la PMO ellos puedan sentirse o percibirse afectados, ¿no? Por ejemplo, una PMO en una compañía, a ver, minera, que brinda el servicio o servicios de, a ver, control de proyectos, por ejemplo. Um, Esos servicios de control de proyectos van a proveer diferentes servicios para los programas, para los proyectos, para el portafolio, van a utilizar diferentes herramientas, diferentes softwares y demás. Entonces vamos a suponer que usan SAP RP, esta PMO dentro de uno de sus tantos procesos de los servicios que brinda. ¿Ya? Pero resulta que SAP, la implementación o la dirección no está en la PMO ni tampoco en la oficina de control de proyectos de la organización, sino que directamente el liderazgo le corresponde, vamos a suponer, a la oficina o al área o a la gerencia de tecnología e información. O también puede ser a la gerencia de finanzas, ¿no? O a cualquier otra, ¿bien? Entonces, si algo hace esta PMO, si algo, este equipo de la PMO, mejor dicho, ¿no? Si algo hace con algún cambio dentro de las funciones, dice, vamos a cambiar aquí, vamos a modificar, vamos a enlazar con esta aplicación para que sea más ágil, más rápido. Los reportes de costos, se me ocurre. ¿Ya? Pero ese cambio que está proponiendo y que puede ser que se lo aprueben, ¿le va a afectar algo a la oficina o a los otros usuarios que no recibían esos reportes por ese cambio en la plataforma, en el entorno? Digo, me estoy inventando, estoy diciendo solo un ejemplo, ¿no? Podría ser, podría ser que traiga un cambio de que ahora necesito un acceso extra, una transacción más, ahora se quitó esto, ¿no? Y entonces ya mi trabajo no es lo mismo y ahora tengo que aprender y familiarizarme con el nuevo proceso, ¿ven? Entonces, podría ser un ejemplo de otros interesantes. Entonces, vean cómo es que no solamente hay personas que reciben o que utilizan directamente el servicio de la PMO, que en mi ejemplo era un servicio, ¿no? Control de proyectos, sino también pueden haber otros interesados que puedan verse afectados por alguna decisión o por algún cambio. Entonces, todos los clientes de la PMO son interesados, pero no todos los interesados son clientes. Bien, con respecto al valor, otro aspecto importante también es hablar acerca de los tipos de PMO. Me ha pasado este año que, a ver, en unas dos, que tres organizaciones, entre públicas y privadas, me ha pasado que lo primero que te dan como en los términos para poder contratar, en el caso de las privadas, sobre todo me refiero, lo primero que te dan como que en sus términos para buscar postores y demás. Me ha pasado que ahí he leído en algunas que decía el servicio del consultor, de la empresa consultora, debe ser brindar soporte para, voy a poner un ejemplo, para una PMO de control, así específicamente, que es como esta que está por aquí, me parece. Aquí, mire. Vamos a pintarla de otro colorcito. Esta. Así, me ha pasado que PMO de control, o me parece que en una también leí que pedían una PMO, querían que se implementara una PMO centro de excelencia, ya me acordé, centro de excelencia, ya que creo que está por acá, centro de excelencia de gestión de proyectos, y así, pero van directo con eso, ¿no? Y en las entrevistas, en los
en las conversaciones con los clientes, ¿no? Yo les preguntaba, pero ¿y por qué, no? No, es que la competencia también tiene una PMO y entonces dice que es centro de excelencia. Nosotros también queremos tener un centro de excelencia. Otra, ¿no? Pero ¿y por qué? No, porque suena bien. ¿No? Entonces nos respondieron eso, porque suena bien. Y otra, no, porque centro de excelencia nos pone como muy, muy arriba y quizá en comparación a la competencia podemos distinguirnos más. Y esas fueron algunas respuestas que escuché con respecto a por qué le ponían un tipo, por qué ponerle un tipo antes de indagar primero qué necesita mi organización, porque puede ser que no solo necesite controlar, ¿cierto? ¿No? Si no sabemos, pues entonces, ¿cómo es que le damos ese nombre? ¿Qué tal y si la PMO no tiene solo que controlar, sino tiene que hacer otras cosas más que no tengan que ver solamente con el control, ¿cierto? Entonces, o la centro de excelencia, ¿no? ¿Por qué centro de excelencia? Porque suena bonito, porque suena bien. Entonces, lo correcto sería primero, o lo recomendable, mejor dicho, sería primero hacer un diagnóstico, hacer una evaluación de qué necesito, qué, justamente hablando de esto, ¿no? De los clientes. Ya, aquí hay cuántas habrá, unas 12 manzanitas, 15, 20, no lo sé. Este gráfico lo hice yo, de hecho, inspirada como en la guía práctica de PMOs que lanzó el PMI. Pero tengo una publicación y de hecho me pueden agregar en LinkedIn. Yo tengo una publicación o 5 publicaciones donde hablo de 33 tipos de PMOs. O sea, y de hecho hay más, ¿eh? Si alguien, no son solo 33, de hecho hay más, ¿no? Y de hecho el día de mañana puedo proponer yo un nombre e inventarme, ¿no? También, ustedes también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el nombre, el tipo, no define, diría yo, del todo lo que va a hacer la PMO. Le puedes poner un nombre después que vaya acorde con lo que se está haciendo, ¿no? Así que, bueno, esa es como la reflexión. Y hablando específicamente de valor, es importante, por aquí creo que lo puse, es importante entender qué es lo que representa ese valor para la organización y que la PMO actúe como un nexo que asegure que los proyectos, programas, portafolios de una organización estén alineados con sus objetivos estratégicos. Lo que me ha pasado en unas capacitaciones que realizamos el año pasado con algunos clientes, principalmente de construcción, minería, algunos del sector industrial, me decían, Dayana, me decían, yo trabajo en obra es como terreno, ¿sí? Yo trabajo en obra hace 15 años, hace 10 años, digamos. He sido supervisor, residente, ya he pasado por todos los puestos. He sido desde asistente y ahora soy como el líder, que le llaman en Perú, por ejemplo, residente de obra. Ya, y yo conozco todo, entonces conozco el proceso constructivo, conozco cómo se manejan las áreas, ¿no? Obviamente en cada organización es diferente, pero me adapto, pero mi experiencia me ayuda. Pero me decían, ya, pero yo cuando me designan a una obra, yo pienso en la obra, no sé, mi cabeza está al 100%, ¿no? Mi pensamiento está al 100% centrado en esa obra, en el inicio, el fin, ¿no? Cómo va a ser la entrega y todo centrado. Claro, y yo les digo, tienes razón, porque te han contratado para esa obra, ¿no? Pero cuando llegaban el curso de PMO me decían, ahora entiendo que hay mucho más allá de la obra, que hay mucho más allá de un solo proyecto, ¿no? Que la organización, claro, tiene sentido, es un negocio, ¿no? La organización tiene más proyectos, programas, quizá, portafolios, no sabemos, es una operación, ha operado o está operando durante 20 años, 25 años, 50 años y sigue operando, ¿no? Sigue brindando servicios, sigue teniendo clientes, pero ¿qué conecta? ¿Qué conecta a la organización lo que se hace en cada proyecto con los objetivos estratégicos de la organización, con la visión de la organización? Entonces es algo muy importante que a través, por ejemplo, de estas capacitaciones, ya hablando de la capacitación del recorrido, podemos entender mejor y podemos quizá pensar, y esa es otra de las preguntas que suelen hacer también en las sesiones, ¿y qué hay después de los proyectos? Ya, porque yo estoy 15 años haciendo proyectos, ya he hecho más de 30 proyectos, de repente alguien me diría, ¿pero qué hay después de los proyectos, no? ¿Hay algo más? Bueno, sí, están los programas, están los portafolios, está, por ejemplo, las consultorías, ¿no? Hay mucho más. Está la parte operativa también, ¿no? Que quizás les puede interesar. Y hablando específicamente ya de proyectos de construcción, de hecho yo soy ingeniera civil, por eso es que menciono construcción,
no solamente puedes trabajar desde el lado del ejecutor, que es el contratista, sino también, o subcontratista, sino también desde el lado del cliente. Entonces, muchos colegas también tienen muchos años trabajando desde el lado del contratista, pero quizá no exploran o no ven o no saben también que pueden explorar como otras oportunidades laborales desde el lado del cliente, desde el lado del owner o del mandante, ¿no? Y también, por supuesto, del sector gubernamental, no solamente en el aspecto privado. Bueno, hablando de riesgos, hay varias herramientas también que podemos usar. El cuarto, vamos a avanzar un poquito más rápido, ya. El cuarto aspecto de valor con respecto a la certificación es ya en sí la insignia. Mire, la puse en el número 4. Repito, esto está basado en mi percepción, en mi experiencia, no en ningún documento dice que este tiene que ser el orden, ¿ok? Entonces, el reconocimiento profesional y la ventaja competitiva. Se me ocurren dos casos, ¿ok? Se me ocurren dos casos. Nosotros, con la empresa, continuamente buscamos apoyo también, consultores y personas que nos puedan ayudar con ciertos servicios. Y, por ejemplo, particularmente una de los requisitos que buscamos es que tengan alguna certificación. Obviamente también los entrevistamos y demás, pero es parte de nuestro proceso de selección. Pero así como yo, como nuestra empresa, yo conozco otros colegas y otras empresas que hacen lo mismo, que también dicen, ¿no? Requisitos, tener tal certificación. Ahora, si bien es cierto, pues, hay mucho debate sobre esto, ¿no? Y podrían ustedes no estar de acuerdo y decir, sí, yo no estoy de acuerdo. Yo, de repente, yo soy una persona con 20 años de experiencia y trabajo en PMOs, nos va muy bien y no tengo ninguna certificación. Y les daría toda la razón porque la certificación, tener como la certificación eh, tampoco es que asegura, mejor dicho, al 100% que tú lo vas a hacer mejor que alguien que no tiene la certificación o que vas a ganar más que alguien, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente podría ser, pero no podemos generalizarlo de esa manera. Al menos yo no lo veo así. Entonces, dependiendo de el país, del sector, dependiendo de mi experiencia también, de otras habilidades que yo tenga, dependiendo de muchos aspectos, ¿no? Los idiomas también hoy día, el manejo de la tecnología y demás, podría traer una ventaja competitiva. Al menos en mi experiencia y los colegas con los cuales hemos preparado, ya más adelante nos han platicado que sí han tenido una ventaja competitiva, ¿no? Una ventaja competitiva de postular a otro puesto, de en su misma organización como que ascender a otro puesto o pasar como del proyectos a la PMO. Obviamente no vas a, si es la primera vez en una PMO, no quiere decir que con la certificación ya pase a ser senior o ya pase a ser jefe o gerente, ¿cierto? Depende, por eso digo, ¿no? Depende, algunos se han inclinado por la docencia y eso es genial, porque mientras más compartamos está muy bien. Algunos otros empiezan a explorar como la consultoría y cuando eres consultor, sí, algunas empresas como que te dicen, ya, ok, vas a dar consultoría. Y eres experto, muéstranos, ¿no? Cuál es tu portafolio de, no de certificaciones, sino de trabajos que has realizado? Y también de alguna manera el reconocimiento profesional en tu entorno, en tu trabajo, en tu área, con otros clientes, como lo ven también, porque recordemos que cada empleador, cada empresa como que tiene una percepción distinta y tiene requisitos distintos y bueno, están de alguna manera en su derecho porque no hay una regulación que diga, para trabajar en una PMO tienes que tener tales cosas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y si no cumples, no puedes trabajar. No, por supuesto que no. Hay diferentes como requerimientos, así que no queremos aquí generalizar. Simplemente queremos decir que sí nos brinda un reconocimiento profesional, una ventaja competitiva, dependiendo del contexto, el entorno, de la situación de cada uno de ustedes. El punto 5 son herramientas que proporciona la certificación PMI y PMCP para aplicar en organizaciones. Y aquí quizá quería hablar de dos ejemplos. El primero es que yo les comparto o les comento un poco, realizábamos actas de constitución de la PMO, pero basado como un conjunto de buenas prácticas y experiencias propias como empresa. Pero yo luego cuando empecé a revisar un poco más la información de la guía y de otros documentos, me di cuenta que habían puntos, fíjense, que no estábamos tomando
y que eran importantes. Entonces, con el equipo, yo les preguntaba al equipo, ¿y por qué no hemos pensado en esto? Sí, es interesante, es importante, es como estratégico, es puntual colocarlo, ¿no? No se nos había ocurrido. Lo colocábamos en otros documentos, ¿no? Pero habíamos como concluido que empezar desde el acta de constitución le daba como un valor importante a incluirlo, ¿no? Y justamente con este estudio, con esta preparación, con esta actualización, es que mejoramos nuestro formato y proceso del acta de constitución. Y el otro punto es el catálogo de servicios. Aquí nosotros sí realizábamos como una estructura del catálogo de servicios, pero sinceramente era mucho más simple, que tenía pues unos 5 o 6 campos, ¿no? Pero ya revisando la información y demás, lo mejoramos, ¿no? Entonces, optimizamos lo que ya tenía, pero lo que les puede pasar a ustedes es que, como el caso anterior que acabo de comentar sobre el acta de constitución de la PMO, lo que les puede pasar a ustedes es que digan, oh, nosotros no tenemos esto. No es implementar un formato por tener varios, sino es implementarlo porque me da valor específicamente. Ahora, yo se los muestro aquí en Excel o en esta captura, pero no, con eso no quiero decir que pues lo tengan que hacer solo en un documento, en un Excel, en un Word, ¿no? Hoy en día con la tecnología podemos hacer aplicaciones, podemos usar SharePoint, podemos usar de Microsoft 365, podemos apoyarnos con herramientas, diversas herramientas para hacerlo más automatizado, hacerlo más colaborativo cuando estamos en proyectos o con equipos de diferentes partes, ¿no? Entonces, en el catálogo de servicios les quería mostrar brevemente que nosotros particularmente hicimos una mejora basado en los documentos que ya teníamos y los catálogos que ya diseñábamos. Hicimos una estructura como un híbrido entre lo que ya teníamos y lo que la guía, por ejemplo, y otros artículos y documentos recomendaban, y también con evidencia de cómo lo habían implementado. Hicimos bueno, primero la estructura, luego el instructivo. Ahora, este instructivo, si lo quisieran implementar para sus organizaciones, yo recomendaría que mejor vaya en una guía o en un otro documento que diga instructivo como tal, o también podría ser en la guía, que quizá como que la plantilla no es tan buena para poner el instructivo. En este caso está aquí. Y luego ya desarrollar el catálogo de servicios. Entonces, por ejemplo, aquí dice catálogo de servicios de la PMO por una empresa constructora. Entonces, está toda la información y tiene la parte, son los datos, la información del catálogo. Ahora, este es otro punto que tampoco no mencioné, creo que está en el punto siguiente, que es muchas veces estamos pensando y pensando y pensando a ver qué servicios calzan con lo que, o el nombre, con lo que necesitan, con lo que quieren los clientes, ¿no? Los cuales va a implementar una PMO. Un punto importante, que eso ya viene desde cuando era la certificación PMOCP, la información sobre los 8 pasos de la metodología PMO de Luring, ya viene desde ahí. Se tiene basado en un estudio de inteligencia colectiva y retroalimentación de profesionales de todo el mundo de PMOs que Américo Pinto realizó, y de hecho sigue realizando para este cambio, para el PMI también ha hecho actualizaciones, pero ya se hablaba de 26 funciones y de 30 beneficios. Entonces, las funciones es aquello que la PMO puede proveer, ¿no? Y con eso puedo estructurar mi catálogo de servicios. Entonces, allí ya había el nombre de la función y su descripción. Entonces, ahora con este cambio que ha habido, siguen siendo 26 y 30, pero han cambiado los nombres. Han cambiado los nombres, han cambiado, pero no han cambiado solo por cambiar. Han cambiado, yo estaba haciendo un análisis, han cambiado para mejorar, para adecuarse a las herramientas de hoy, ¿no? Hoy en día las herramientas de inteligencia artificial, los asistentes, están pues entrando con mucha fuerza en muchas industrias y para muchos profesionales. Entonces, no es solo por decir, ya cambié, ya tengo un nuevo documento, es una nueva versión, una nueva guía, y vamos a cambiar todo. No, sino es por el hecho de estar como alineado a las necesidades y a las solicitudes de hoy en día y a lo que se busca en las organizaciones, ¿no? Así que ese cambio es para bien. Bueno, volviendo al catálogo de servicios, aquí, por ejemplo, vemos un servicio que, bueno, si alguno de ustedes trabaja en construcción,
este es un documento muy importante o este proceso, mejor dicho, que de gestionar el cronograma es un proceso importante. Y lo que pasa, en mi experiencia en muchas empresas constructoras medianas quizá, es que hacen su planificación del cronograma, pero ya luego el control y el monitoreo como que lo dejan ahí y simplemente nos contentamos con el planificado. Y no es así porque el cronograma es un documento vivo y importante en la comunicación en los proyectos de construcción, en mi ejemplo. Así que esta PMO brindaba un servicio de gestión de cronogramas. Pueden ver, no voy a leer todo, pero quiero simplemente que vean la estructura. Descripción breve, propuesta de valor, público objetivo, propietario del servicio, modelo de entrega, características clave, integración tecnológica. Por ejemplo, ahí buscábamos hacer reportes con Power BI, acuerdo de nivel de servicio, procedimiento de solicitudes y acceso. Claro, porque no todos van a tener el mismo acceso al cronograma, no todos tienen las licencias, por ejemplo, ¿no? Plazos de entrega, requisitos de recursos, métricas de desempeño. La métrica es algo muy importante, si no medimos, no sabemos dónde estamos, no podemos calcular resultados, no podemos mejorar tampoco, ¿no? Mecanismo de retroalimentación, y este punto es importante, quizá lo voy a pintar de amarillo, porque la retroalimentación es muy importante cuando se brindan estos servicios, ¿no? Si no retroalimentamos, pues nunca vamos a saber qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y pues seguimos haciendo lo mismo año tras año, perdiendo quizá oportunidades, ¿no? Capacitación y documentación, ¿ok? Este es entonces un ejemplo de cómo este camino de aprendizaje nos puede ayudar a proponer o a mejorar herramientas. Lo otro es pensar también cómo nos apoyamos de herramientas de IA. Aquí, por ejemplo, es un dashboard con una herramienta de IA que te ayuda a programar, a hacer tu programación de no código, se lo puedes programar simplemente con la aplicación. Obviamente hay un número como de toques de usos en la versión gratuita, pero en la versión pagada puedes hacer un poquito más. Y por último, lo que les decía, que es la lista de servicios y resultados, antes servicios, antes funciones, resultados, antes beneficios, que son 26 servicios y 30 resultados. No solamente, entonces, ¿cómo se conectan estas dos? ¿Para qué? Para un determinado resultado, ¿qué servicios, qué servicios serían? Tendrían como que más arraigo, tendrían como que más, como mayor quizá efectividad basado en las experiencias de estas personas, ¿no? Porque si tenemos los resultados, si los clientes nos piden los resultados que quieren ellos, lo que necesitan, lo que quieren, y nosotros decimos, ya, puede ser este servicio, te propongo 3 servicios, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabemos? Ustedes pueden decir, no, de la experiencia, porque ya hemos implementado ya, es válido. Pero si solo lo hacen al azar, ¿no? Este resultado, a ver, la empresa quiere tomar decisiones más rápidas y tener información fiable. Ese es un resultado. Ok, ¿qué servicio le brindas? Alguien puede levantar la mano y decir, servicio de reportabilidad con Power BI o con Tableau. Ya. Otra persona puede decir también integración de herramientas, otra persona puede decir implementación de una guía metodológica, otra persona puede decir capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero es basado como en tu percepción, cómo sabemos, ¿no? Tendríamos que hacer como un análisis o tener información para realmente tener como un cierto grado, ¿no? de certeza o al menos qué acciones nos conducen a tener los resultados que el cliente quiere. Así que por ejemplo, esta base que ven aquí, que está de aquí detrás, de hecho todo en la comunidad de PMO Global Alliance está disponible para poder ser descargado en inglés y poder pues revisar cómo lo podemos adaptar. Bien. Bien, esos eran los 6 puntos que les quería compartir. Hemos hablado de varias herramientas. Voy a poner aquí. Hemos hablado de varias herramientas. Hemos hablado de manual de gobernanza, por ejemplo. Hemos hablado de acta de constitución de la PMO. Hemos hablado de herramientas de diagnóstico. Hemos hablado del catálogo de servicios también. Hemos hablado de herramientas para la evaluación de las PMOs. Ahí me faltó poner algunas de sostenibilidad, pero también se pueden hacer como formularios y demás sobre ello. Bueno, no he hablado del roadmap, pero también es una herramienta importante, entre otras más que podemos nosotros mejorar, que podemos implementar, como son, por ejemplo, documentación para la gestión de riesgos o documentos para hacer nuestro diagnóstico, nuestro diseño de las PMOs. Bueno, para quienes, ya es una información adicional, para quienes eran certificados PMO, CPs, pueden pasar, migrar, o hacer una actualización, digamos, a PMI, PMO, CP.
Es bastante sencillo, solo tienen que entrar al portal del PMI con su usuario, revisar los beneficios, ¿no? De por qué pasar a la certificación, registrar tu experiencia, que eso es bastante rápido, y aceptar el nuevo acuerdo de pasarte al PMI, PMOCP, de que ahora tengas esa insignia y ya, y automáticamente ya son PMI, PMOCP. De hecho, varios alumnos que capacitamos el año pasado y que se certificaron como PMOCP hicieron esa migración y ahora tienen la certificación PMI, PMOCP sin necesidad de dar un nuevo examen o de pagar una nueva tarifa. Hablando un poco del examen, esto lo voy a hacer brevemente, ¿ok? Ustedes pueden descargar el esquema de contenido del examen del PMI PMOCP, es gratis, está en la página del PMI, está en español, como lo pueden ver. Solamente les quería mostrar que son dominios que se evalúan, como es el alineamiento organizacional, la parte estratégica, el diseño y la estructura de la PMO, la operación y el desempeño, la mejora y la efectividad y las personas. Y cada uno tiene un porcentaje que pueden ver que es como muy similar, ¿no? Ese es el porcentaje de preguntas que viene del examen. Ahora son 120 preguntas para rendir en 165 minutos. Y lo que ven ahí abajito es la elegibilidad, que de hecho ya estuve mencionando cuando empecé la presentación acerca de la elegibilidad. Y lo otro que quería mencionar es que yo a lo largo de la presentación he hablado mucho, he referenciado, ¿no? La guía práctica de PMI, de PMOs. Y justamente esta guía, sí, es una, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, está aquí. Es justamente esa guía es uno de los materiales de referencia para para prepararse para la certificación, pero no es la única, porque también hay que conocer un poquito de proyectos, porque también hay que conocer de la gestión de la configuración, de los beneficios, um, poquito de programas también, portafolios, entre otros aspectos más. Entonces, como pueden ver, son varios documentos, materiales, mejor dicho, de referencia para poder estudiar ahora para esta certificación. Antes no era así, antes no eran tantos los documentos, no tenías que leerla y el PMBOK era simplemente tenías que estudiar basado en artículos y documentos que te daban de esta metodología de 8 pasos, pero ahora no, ahora hay varios documentos y eso es bueno. Eso es bueno en el sentido que te actualizas, revisas, conoces las prácticas, exploras, profundizas, te actualizas, ¿no? Así que es un aspecto positivo en ese sentido. Si están pensando en certificarse como PMI, PMOCPs, la certificación de PMI, ese es un roadmap que hemos diseñado. Primero evaluar si son elegibles, porque ya han visto hay que pasar por elegibilidad. Formarte en un curso. Ahora, el PMI pide mínimo 10 horas de capacitación, pero sinceramente yo he llevado o sea, a pesar de ser certificada, llevé esa capacitación de 10 horas que la del PMI está en su web y no es suficiente. Y para actualizarme y entender ciertos puntos, profundizar, tuve que anotar, leer, volver a mirar el video hasta como captar la idea en total. Así que no son 10 horas, no es suficiente. Y para otras certificaciones también, si bien es cierto, hay una cantidad de horas, pero sinceramente no es suficiente. Hay que revisar un poquito más, estudiar. Así que nosotros recomendamos que sea como mínimo 24 horas de un curso. Ahora, esto es nuestra recomendación, no, el criterio es 10 horas, eso está en la página. Realizar simulacros, sí, es una buena como ventana para poder conocer qué tanto estoy familiarizado con los términos, o al menos, ok, entiendo la teoría, pero cuando me lo ponen en una pregunta, lo puedo resolver, y la otra pregunta es, ¿la puedo resolver en el tiempo que necesito resolverla? Porque puede ser que sí, llegue la respuesta correcta, pero puede ser que sea en 5 minutos. Ya para 5 minutos es mucho, al menos para este examen. Si no, saquen la cuenta con la cantidad de preguntas y el tiempo. Y lo otro es el coaching. Coaching no es lo mismo a un curso de preparación, porque coaching es tener a alguien que te ayude, que te despeje la información, ya sea individual o sea un grupo pequeño, que no es lo mismo tener como grandes grupos, ¿no? Así que el coaching también es importante para cualquier proceso de certificación. Enviar la solicitud de aplicación, bueno, ya ser aceptado, agendar el examen, realizar el pago, presentar el examen de manera virtual o presencial y pues mantener la certificación con los PDUs que dice el manual de certificaciones del PMI. Bien, eso sería todo. No sé, bueno, si tienen alguna pregunta.
Creo que ya estamos un poquito fuera de tiempo, Marcel. Sí, sí, excelente presentación, Diana, excelente Muchas presentación. gracias. Una consulta. Ujú. ¿La certificación es permanente, o sea, dura siempre, o hay que, digamos, renovarla cada cierto periodo de tiempo? ¿Cómo es el Oh, César, asunto? perdóname. Sí, sí, César, mucho César, gusto, César. yo soy César Montes. Valga la aclaración, valga la aclaración. El programa de Yo soy, ok. Ya, mira, si tú, aquí tienes, como voy a hablar de las dos opciones, ¿ok? Si tú ya eres en este momento o ya eras hasta el año pasado de repente, certificado PMOCP, ya eras certificado, tú no necesitas o no necesitarías con esa certificación demostrar ningún PDU, acreditar nada, porque simplemente es de por vida. Es decir, cuando tú imprimes el certificadito, no sé si lo tengo acá, pero imprimes, no tiene fecha de expiración. Cuando eres PMOCP, pero sí, tú no tienes esta certificación ahorita, en este momento, noviembre de 2025. No, no la tengo, sí, no la tengo, pero quiero tenerla, ¿no? Quiero, por alguna de las cosas que he dicho o por algo ya propio, ¿no? Quiero obtenerla. Ok, sí necesitas. Ahora sí. Ahora no tienes opción de elegir, ¿no? Ahora sí es sí o sí, porque forma parte de los productos del PMI y estos productos del PMI tienen como una característica que es, número uno, acreditar PDUs en cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad, y número dos, pagar una tarifa para renovar tu certificación y ya no tener que darla. Entonces, si estás buscando ahora, sí vas a tener que tener, me parece que son 30 PDUs, a ver, corríjame si me equivoco, me parece que son 30 PDUs en 3 años y pagar una tarifa de renovación. ¿Cuánto es la tarifa? Depende en qué país vivas y depende si eres miembro o no eres miembro. Yo, por ejemplo, vivo en Estados Unidos y las tarifas aquí son diferentes a las de Latinoamérica. Pero yo tampoco no quise poner para no confundirlos. ¿Ok? Entonces sí es importante aclarar de repente eso. Perfecto, ¿Mm? muchas Ok, gracias, Diana. ok, con gusto. Muchas gracias, ingeniero. Dayana, en el chat teníamos una pregunta de Gabriela Garay de Honduras, que decía, ¿qué es una PMO híbrida? Mm, muy buena pregunta y muy interesante, de hecho. Depende cómo, depende cómo la percibamos, ¿verdad? Porque, a ver, si hablamos de algo híbrido, puede ser 20-20-80, puede ser 30-70, puede ser 10-90, puede ser 50-50, 40-60, uff, y ya podemos hacer como más combinaciones, ¿no es cierto? Entonces, una PMO híbrida, basado en ello, es una PMO que brinda servicios, que explora también la flexibilidad y la adaptación, que también diseño, que también trabaja, por supuesto, con prácticas de gobernanza, se establece, se configura y demás, pero que quizá de lo que ya ha establecido, que serían los servicios, de lo que está probando, de lo que está implementando, quizá tiene un cierto, no quiero decir cuánto, pero tiene un cierto nivel de flexibilidad, de adaptación, de cambios que puede hacer. Entonces, digamos, combinando un poquito ágil con algo ya un poco fijo que tengo, puede estar relacionado a eso, como a poder adaptarse y a poder ser flexible en los servicios que realiza, ¿no? Y eso es algo que quizá no todas las PMOs están dispuestas a hacer, ¿no? Hay empresas que dicen, no, los servicios que ya se implementaron, vamos a probarlos, sí, vamos a hacer como evaluaciones, diagnósticos, está bien, pero no me vas a cambiar las cosas porque ya implementé y déjame como seguir mi proceso. Pero también hay organizaciones que dicen, no, las herramientas y los clientes y lo que hacemos necesitamos que sea como cambiante y ese cambio sea acogido de acuerdo a un beneficio. Es decir, me conviene cambiar y porque eso me trae un beneficio, pero eso no es lo mismo para todas las organizaciones ni para todas las industrias, ¿no? Entonces, una PMO híbrida como que tiene esas combinaciones. No hay una fórmula perfecta, así que no es como 1 más 2 3, ¿no? Y eso es el híbrido, no. Eso depende de sus PMOs. Cada PMO es distinta.
Muchas gracias, Dayana. Ujú. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta adicional, lo puede hacer por el chat o si desean activar su micro. Gabriela. Sí, buenas noches a todos y todas. Saludos desde Honduras. Pude Mucho conectarme gusto. porque estoy de vacaciones en mis clases. Em, Tengo una consulta sobre una tendencia que al parecer está pasando en el mundo empresarial Ujú. y es que a- cuando llega la organización a tener PMOs muy exitosas, están dejando el modelo de PMO. No Ok. sé si es porque la madurez de la organización a nivel de cada unidad organizacional es muy fuerte o es, no sé si una tendencia general. Entonces, mi consulta es esa, si usted tiene algún caso similar, porque ya de dos organizaciones muy grandes y con PMOs que eran muy exitosas, ya no usan el modelo de PMO. La disolvieron y crearon ¿qué? Separaron el departamento. Separaron y regresaron a cada unidad organizacional a Mm, tener eh, siempre siguiendo más una tendencia ágil, pero cada unidad es encargada de sus proyectos. Entonces, ok. no sé si es una tendencia o es algo que sucede, eh, Voy a tal anotarlo, muy vez. interesante Ajá. porque particularmente no lo he vivido, particularmente en mi experiencia, pero voy a anotarlo porque me parece interesante. No lo he vivido, pero como puedo comentar al respecto. A mí me ha pasado como que al revés, que la organización ya tenía la PMO, no madura, no excelente, ya la tenía y de pronto disuelta. No, ni siquiera llegó a su periodo, no, ya la disolvemos. Cada quien a su casa, cada quien a su departamento. ¿Por qué? Eh, por muchas razones, ¿ok? Pero básicamente esos son al menos los casos que yo he visto. El caso que tú comentas es muy interesante porque si ya la organización tiene operando varios años a esta PMO, ¿verdad? Disolverla es porque yo creo hizo primero una evaluación como los pros y los contras, ok, ya, esta PMO llegó a este nivel de madurez, brinda tales servicios, ya está quizá institucionalizado en toda la organización, ya está, todos lo comprenden, lo conocen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de esa PMO? Quizá no han evaluado, no han visto ese valor y han dicho, mejor, como ya tenemos este nivel de madurez, la oficina tal hace los reportes, lo pasa a tal oficina, ya, ¿y qué va a hacer la PMO? Si ya todos lo hacen, hay una armonía, hay una madurez, en gestión de proyectos, programas, portafolios, en los servicios que brinde, ¿para qué va a estar la PMO? ¿Qué va a hacer? ¿Va a auditar? Ah, no, pero espera, lo puede auditar el departamento de calidad. Ya, ok, descartado. ¿Va a capacitar? No, espera. Las personas pueden hacer capacitación desde sus áreas, coaching y mentoría, podemos contratar un consultor o una empresa capacitadora como Gestum, por ejemplo. No, entonces ya no, ya capacitación ya no. A ver, ¿qué más puede hacer? Mejorar resolver dudas de las nuevas personas que tengan. No, pero espera, las personas están entrenadas para eso. Hay un manual, está en la nube y hay videos que ha dejado la PMO. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué seguimos quizá con la PMO? Digo, no sé, estoy simplemente supuestos, estoy suponiendo porque no me ha pasado, pero estoy recordando una organización en la que yo trabajaba que no tenía la madurez, pero sí decidió pasar de tener una PMO, miren, este es otro caso, una PMO externa, pasar de contratarlo con un consultor internacional muy reconocido, a tenerlo con su misma gente, con su personal. No, en este caso es diferente a lo que nos dijo Gabriela de desaparecer la PMO como madurez. No, es pasar ya no externa, no, ahora la quiero interna, ¿no? Pero el caso que tú mencionas es muy interesante. Pero yo creo que para eso es que han tenido que evaluar, han tenido que ver los pros y los contras, y también otra cosa me estoy olvidando, las herramientas de IA, pues, ¿no? Los asistentes de IA. Claro, entonces teníamos quizá 20 personas, pero ahora ese trabajo puede ser con 5, con una, con dos, no lo sé. Entonces, eso también podría ser, no quiero generalizar, repito, podría ser que también sea un factor. El otro punto es que muchas, y he visto también algunos casos, sí, que ya no le llaman PMO, le llaman TMO o VMO, no sé si han escuchado, o XMO,
IMO también, etcétera, ¿ok? Innovación, T de transformación, X de no sabemos, B de valor, A de agile y así, así. Entonces, particularmente no lo he visto, Gabriela, como una tendencia, no lo he vivido, quizá algún colega que esté presente de repente sí, pero a mí me parece que para tomar esa decisión es porque algún beneficio la empresa tiene, ahorra dinero, puede contratar herramientas, ya está todo, ya no hay más, ya pasó el tiempo en que la PMO tuvo que operar y ya la disolvemos, ¿no? Porque se tiene que disolver y nos va a seguir yendo bien, probablemente. Muy buena pregunta. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Dayana. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna pregunta para Dayana? Bueno, entonces solamente ya me queda agradecerte de parte de Geston, de parte de toda la comunidad, el importante tema que nos traes. Como tú misma ahorita con la pregunta lo mencionabas, ¿no? Hay tanta tendencia de esto que es necesario irnos informando, es necesario irnos capacitando. Y para empezar es conocer, ¿no? Cómo nació, cómo fue todo lo que tú nos has podido brindar en el día de hoy. Y muchas gracias nuevamente de parte de Gesto en compartir tu experiencia y esperamos tenerte muy pronto otra vez. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todo el equipo de Gestum, gracias a todos los colegas de la comunidad y un placer haber estado con ustedes esta noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias amigos por su asistencia y participación. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.